Más de 3 millones de personas en España padecen asma y así a priori es una enfermedad que parece que todos conocemos, ¿verdad? Pero ¿sabemos realmente qué es el asma, qué riesgos tiene, qué supone vivir con esta enfermedad, qué necesidades y limitaciones tienen sus pacientes? Lo cierto es que todavía hay un importante desconocimiento sobre el verdadero alcance que esta patología puede tener. Un desconocimiento que, entre otras cosas, provoca que muchas veces se tarde un tiempo muy valioso en llegar al diagnóstico, porque los propios pacientes no saben reconocer sus primeros síntomas, les restan importancia o los confunden con los de otras afecciones. Y eso, claro, lleva a retrasar el inicio del tratamiento y el control de la enfermedad. Pero el desconocimiento general sobre el asma también hace que ésta sea infravalorada por la sociedad, por quienes no la sufren, y que, por ejemplo, no sepamos cómo actuar cuando estamos con un paciente que de pronto sufre una crisis asmática. Existe, por tanto, una clara necesidad de aumentar la concienciación sobre esta enfermedad respiratoria. Ese es el objetivo del Día Mundial del Asma, que se celebra precisamente hoy, 3 de mayo. La Iniciativa Global para el Asma, la entidad que organiza este Día Mundial cada año, ha elegido como lema para este 2022 cerrar brechas en la atención del asma. Brechas que también existen en la comprensión por parte de la población en general de lo que implica esta enfermedad. ¿Qué debemos saber sobre el asma? ¿Puedo ayudar de alguna manera a evitarle riesgos a ese familiar o a ese amigo que padece la enfermedad cuando está conmigo? ¿Cómo debo actuar si sufre una crisis asmática? Bueno, pues te ofrezco una tertulia interesante para dar respuesta a estas preguntas. Una conversación en la que 2 expertos, una paciente y un médico alergólogo, nos van a resolver seguro todas las dudas. No te vayas porque comienza, bienvenido, bienvenida, Date un respiro. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Saber más sobre el asma y sobre cómo podemos ayudar a los pacientes en un caso de crisis. Esa es la razón por la que les hemos pedido a nuestros invitados de hoy que nos cuenten su visión y su experiencia. Ellos son el doctor Javier Contreras, médico alergólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, especializado en educación del paciente y asesor de FENAER, como sabéis muchos de vosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Pues encantado de estar por aquí y nada, pues... Que estás en tu casa, que ya lo sabes. Sí. Claro que sí. Eirantxu Muerza es paciente con asma de difícil control y responsable de la Coordinadora Nacional de Asma de FENAER, además de presidenta de la Asociación Asmavi Euskadi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También una amiga de la casa de FENAER. Sí, ¿verdad? También de la casa, obviamente. Me siento como en casa con vosotros dos y una vez más, gracias por darnos esta vía, ¿no?, de difusión también para que la gente conozca lo que supone un asma grave o cómo poder ayudar a una persona cuando tiene una crisis asmática. Una pregunta para los dos. Comenzamos por ti, por ejemplo, Irantzu. En primer lugar, me gustaría saber si creéis que la sociedad en general tiene un conocimiento real de lo que es el asma, de lo que supone vivir con asma, de los tipos que hay, de la gravedad que puede alcanzar esta enfermedad. Pues realmente mi experiencia y la experiencia de los pacientes que tengo alrededor es que no. Es decir, la mayoría de ciudadanos, la mayoría de la sociedad lo que piensa es que el asma es una enfermedad leve, que de vez en cuando en primavera te da un poco de alergia, te das un poco de inhalador y ya no pasas de ahí. Pero vivir con asmas moderadas, con asmas graves o grave de difícil control, como es mi caso, es muy complicado. Te limita mucho a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social. Tenemos muchos tratamientos, obviamente luego con un buen control, pues bueno, se pueden
mejorar, ¿no?, esa situación del asma, y siempre procuramos dar el mensaje de una buena adherencia al tratamiento, con una buena alimentación y unas buenas rutinas para poder convivir con esta enfermedad grave y crónica, digamos, y que realmente pues, mejore nuestra calidad de vida y sobre todo dar visibilidad, ¿no?, a la sociedad de que hay otros tipos de asma más graves y que realmente son los más peligrosos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Javier? Queda todavía mucho por Sí, hacer en este sentido. totalmente de acuerdo. Afortunadamente, el asma mayoritario en nuestro país, pues tanto en los niños como en los adultos, es un asma leve, intermitente y un asma moderado. Casos como el de Irán no son demasiado frecuentes, afortunadamente, pero claro, las personas que lo padecen es que lo pasan muy mal y necesitan una atención muy especial y necesitan mucho apoyo. Cuando te diagnosticaron la enfermedad, Iranzu, Ujú. ¿tenías un conocimiento más o menos amplio de lo que significa tener asma? ¿Cómo fue tu experiencia? Recuérdanos. Pues bueno, mi experiencia la verdad que es un poco peculiar también en este aspecto porque yo he estado 20 años infradiagnosticada, bueno, 20 años sin hacer una espirometría y 20 años sin derivarme a un médico especialista. Es decir, mi médico de cabecera estimaba que yo tenía bronquitis y cada 2 o 3 semanas que iba, pues me daba una serie de antibióticos y broncodilatadores y así he estado durante 20 años hasta que realmente me dio un ataque fuerte de asma en el que, bueno, perdí la consciencia, dejé de respirar, hubo que reanimarme y en ese momento cuando me dijeron que yo no tenía bronquitis, que yo tenía un asma grave y de difícil control. Entonces yo dije, ¿y qué es esto? Realmente a mí me pasó lo que le pasa a la sociedad. Es decir, yo desconocía lo que era un asma grave. Yo conocía pues, el asma que conoce todo el mundo, ¿no?, del que antes hemos hablado y ya está, pero no suponía, o sea, no pensaba que iba a ser una enfermedad tan grave, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, he conocido mi enfermedad, conozco mi cuerpo. Obviamente es fundamental informarse cada uno sobre su propia patología para tener conocimientos y poderla gestionar mejor, ¿no? Pero realmente yo he tenido que aprender desde el diagnóstico, que ha sido un poco, mi situación fue un poco brusca, ¿no? Pero a partir de ahí es cuando empecé a aprender sobre lo que era realmente el asma. Yo creo que a estas alturas tenemos una primera conclusión. La educación en asma es fundamental para pacientes y también para familiares. Doctor Contreras, ¿cómo estamos en ese aspecto? ¿Se incluye la educación del paciente en el proceso terapéutico también? Sí. En general habría mucho que hacer. Efectivamente, la educación, pues cuando los pacientes tienen información sobre la enfermedad, sobre los desencadenantes de sus crisis, en la inmensa mayoría de los casos pueden aprender a prevenirlas. Los casos de asma grave pues son menos de un 4% de las personas que tienen asma. Entonces, sí que hay mucho trabajo por hacer en nuestro país, pues para que se pueda educar a los pacientes. Sería muy interesante que también se crease la figura de las enfermeras educadoras, como existen en otros países, de manera que cualquier persona que se diagnostique de asma pues pueda pasar por un programa de educación donde se le enseñe pues, las habilidades básicas de manejo de su enfermedad, y eso mejoraría mucho la calidad de vida de los pacientes y también reduciría mucho los costes sanitarios. Ujú. Y nos ayudaría en momentos tan críticos como esas crisis que yo le pregunto a nuestra invitada si se ha encontrado alguna vez en esa situación. Y también me gustaría saber si tus familiares, tus amigos han sabido o sabrían actuar en esos momentos. Si una crisis que has sufrido, yo lo sé, te pregunto, pero es una pregunta casi retórica porque sé que efectivamente has tenido esas crisis. También quiero saber, como te digo, si esos familiares, amigos, tu entorno ha sabido actuar en esas situaciones, ¿no? A ver, ahora Ahora. saben actuar a partir de que yo les he educado porque, bueno, con el asma grave y el control que tengo yo, obviamente, yo todos los días, digamos que tengo miedo a perder la vida de alguna manera porque mis crisis son muy fuertes, ¿no? Entonces, obligatoriamente he tenido que educar tanto a mis familiares como a mis amigos y hoy en día ellos, a través de mí, conocen lo que es el asma grave, me han visto en alguna situación y sí que ahora saben cómo actuar. Pero si hubiera sido antes del diagnóstico y de antes de mi educación, ¿no?, a mi entorno,
no sabían actuar porque no conocían tampoco la enfermedad, ¿no? Entonces, al no conocer la enfermedad, no sabes cómo actuar ante ella. Y eso es un peligro para los pacientes asmáticos porque muchas veces cuando tenemos una crisis grave, si nos encontramos solos en la calle, muchas veces incluso perdemos la consciencia, y si la sociedad no está mentalizada en un protocolo, digamos, de actuación mínimo que sea público, que sea conocido, pues nosotros podemos pasar por dificultades bastante graves. ¿Esas crisis asmáticas avisan de alguna forma? ¿Se puede prever con antelación? Y si es el caso, ¿cuáles son los signos, doctor, que deben ponernos en alerta? Sí, en muchos casos, yo diría en la mayoría, sí que se pueden prevenir. Los signos suelen ser la tos, la dificultad respiratoria, los ruidos en el pecho. Hay personas que notan como una sensación de opresión. Cada persona es distinta y nota los síntomas de una manera. En el caso de los niños, por ejemplo, hay niños que se les nota muy bien y otros que es muy difícil, que los papás dicen, ya es que cuando noto que empieza a ponerse mal, ya es que está fatal, casi hay que llevarlo a urgencias. Existe un dispositivo que resulta de gran utilidad para detectar los momentos iniciales de las crisis, que en nuestro país casi no se utiliza, y es el medidor de pico-flujo. Mucha gente conoce su denominación inglesa de peak flow meter. Y bueno, es como tener un termómetro que nos indica cómo están los bronquios en cada momento, y si uno tiene dudas de, por ejemplo, que está comenzando a notar síntomas que pueden ser asma, mide esa función pulmonar en ese momento y puede saber ya si sus bronquios se empiezan a inflamar, con lo cual puede comenzar a tratar precozmente esa crisis y prevenirla. Veo que Irantzu asiente a las palabras del doctor, ¿no? Conoce esa herramienta. Sí, asiento de alguna manera, sí, obviamente. Yo, aparte de obviamente ser súper adherente con el tratamiento por la gravedad de la patología, también llevo lo que son las mediciones de oxígeno en sangre, llevo las mediciones de peak flow al día. Es decir, yo llevo un diario de asma donde anoto todo lo que me sucede en el día respecto al asma, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi caso, o en casos de asma grave, yo tengo tantos desencadenantes, digamos, que, por ejemplo, a mí el pasar por un bar o por un establecimiento que tenga un ambientador muy fuerte, que yo lo pueda oler desde fuera, eso mismo me puede provocar una crisis. O que estés por la calle y de repente pues viene una ventolera de polvo, ¿no? Te quiero decir, hay cosas que yo no puedo prevenir, ¿no? Obviamente sí que a través de lo que es el peak flow y los controles sabes cómo va evolucionando tu asma, si va empeorando, si va mejorando, si está estable, pero luego, pues bueno, los que tenemos un poquito el asma grave, digamos que tenemos muchos factores desencadenantes que al final pues es imposible controlar todo el entorno, ¿no?, en el que nos movemos, pero bueno, procuramos hacerlo, y es importante hacerlo y saber, pues bueno, un poquito dónde moverte o dónde no moverte y en qué condiciones, ¿no? Y en esos momentos, cuando no tienes la seguridad de que quien esté contigo te pueda ayudar, ¿eso te limita a la hora de salir o de realizar cualquier actividad sola? ¿Te limitó en algunos momentos, pero ahora ya no tanto? ¿Cómo lo estás viviendo exactamente? Pues yo realmente no suelo salir sola de casa. Y si salgo sola de casa, en algún momento que yo pueda intuir en el que me va a dar algo, yo tengo como un botón de alarma que le suena a mi marido en este caso, y es él el que me puede localizar. Pero generalmente, a no ser que sea estrictamente necesario, nunca salgo sola de casa, precisamente por eso, ¿no? Por el desconocimiento de la sociedad, y que me dé una crisis asmática con una pérdida de conciencia y con una apnea, y que me encuentre una persona que realmente no sabe ni lo que tengo, ni lo que me pasa, ni cómo actuar, ¿no? Entonces, por ese miedo mío propio, pues sí que suelo salir siempre acompañada de alguien que sepa gestionar pues una crisis asmática en mi caso, ¿no? Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. El doctor Contreras hablaba de la posibilidad de establecer la figura de las enfermeras educadoras, ¿no? Me imagino, doctor, que algo más, además de eso, por supuesto, se podría hacer para que todos en general
tuviéramos unos conocimientos mínimos sobre el asma y también sobre cómo actuar para personas como Iranzu salgan a la calle con tranquilidad, aún solas, ¿no? ¿Qué más se podría hacer? Claro, hombre, efectivamente, enfermedades tan frecuentes como el asma, pues todos tendríamos que tener unas nociones de unos primeros auxilios básicos que pudiese necesitar cualquier persona, pero especialmente profesionales como profesores que están en el colegio. Pues si en el colegio tiene un niño una crisis asmática, deberían saber que la medicación que se utiliza para ello es muy segura, que no tiene riesgos, que siempre es mejor utilizarla que no esperar demasiado para que o que el niño se ponga demasiado mal. Entonces, bueno, pues sí que cuanto más se sensibilice a los colectivos y a la sociedad, desde luego más seguros se van a sentir los pacientes con asma. Ya comentaba antes que el caso de Iranzu es que no es demasiado habitual, por fortuna, porque sí que tenemos muchos ejemplos de deportistas de élite que ellos practican deporte y son campeones, y ellos con su tratamiento y con el dispositivo que comentaba antes de medición de función pulmonar en casa, ellos saben ajustar el tratamiento. Cuando empeoran, pues saben cuándo incrementarlo. Cuando mejoran, pues ellos lo pueden disminuir según les ha indicado su médico. Y bueno, pues que la inmensa mayoría de crisis asmáticas sí que se podrían prevenir, y desde luego si alguien necesita ayuda, creo que todos los ciudadanos tendríamos que saber apoyar a una persona que tiene una crisis de asma, como tendríamos que tener un conocimiento en primeros auxilios, pues para cualquier incidente de lo más probables, pues que podamos encontrarnos en la calle o en nuestro trabajo. Hablabas, doctor, un poquito por encima del tema de los niños, ¿no? De los colegios. Hace unos pocos episodios aquí en Date un Respiro destacábamos el hecho de que la inmensa mayoría de los centros escolares carecen de una enfermera o enfermero escolar, ¿no? Parece mentira, ¿no? Estamos a estas alturas por el gasto que sería ínfimo, y no solo para atender el asma grave, ¿no? Sino otro tipo de dolencias e enfermedades. Y no sé, ¿qué reflexión podemos hacer? Porque parece que la solución económicamente no supone una gran inversión por parte de la administración, y los beneficios serían fabulosos, ¿no? Para todos aquellos niños y para los padres de esos niños, ¿no? Y demás. Efectivamente, pues eso, la inversión en crear plazas de enfermeras escolares en los centros educativos, pues sería ridícula, teniendo en cuenta los beneficios que puede aportar, la seguridad que proporciona a los papás de los niños con enfermedades crónicas, no solo el asma, en nuestro caso también la alergia alimentaria. Pues la verdad es que nuestras autoridades sanitarias pues, deberían reflexionar y bueno, pues tener en cuenta que aportaría muchos beneficios, y mejoraría mucho la calidad de vida de muchas familias. Iranzu, ¿cómo fue tu experiencia de niña en tu colegio? Yo realmente, bueno, de pequeña no tenía ninguna enfermedad respiratoria, con lo cual, pero sí que creo que es fundamental lo que es la figura de la enfermera escolar. Yo no la conocí. Obviamente, bueno, mi asma, digamos, que debutó a partir de los 20 años, más o menos hasta los 40. Pero sí que refuerza un poquito la idea del doctor, ¿no? De que es necesario tener una enfermera escolar en todos los centros, y aparte ya no por la ínfima inversión económica que hay que hacer, sino porque esa inversión económica va a conllevar, aparte de beneficios en seguridad y en salud para los niños, también ahorra otros costes hospitalarios, porque si tú no tienes una enfermera escolar que pueda atender a ese niño o a esa niña en un momento de crisis, esa niña o ese niño puede ir al hospital, con lo cual ya estamos hablando de un ingreso en urgencias o un ingreso hospitalario, es decir, conlleva más costes no tener esa enfermera escolar. Entonces, al final, tener esa figura me parece fundamental y beneficioso por todos los lados. Te quiero decir que me parece algo...
Fabuloso. Os cedo, os regalo, os doy, porque os lo merecéis, un minuto o varios, si queréis, para que ofrezcáis a quienes nos escuchan, pacientes y no pacientes, quizá alguna recomendación, o para que transmitáis, aprovechando que hoy se celebra, hay que recordarlo, el Día Mundial del Asma, cuando lanzamos este episodio de Date un Respiro, algún mensaje de concienciación de toda la sociedad. Por ejemplo, doctor, empezamos por ti. Mire, yo quiero aprovechar la ocasión para comentar algo que muy pocas conocen, muy pocas personas conocen, y es que existen unos campamentos para niños con asma que se desarrollan en varias comunidades autónomas, en la que participo yo, pues corresponde a las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, donde se realiza educación sanitaria en un ambiente lúdico. Los niños lo pasan estupendamente y aprenden bien a manejar su enfermedad y a prevenir sus crisis de asma. Lamentablemente suelen sobrar plazas para estos campamentos, casi siempre porque la mayoría de las familias de niños con asma no los conocen. Por eso animo a quien conozca a niños con asma entre los 7 y los 13 años de edad que se ponga en contacto con la Sociedad de Alergología de Madrid, Castilla-La Mancha, pues para invitar a estos niños que van a aprender mucho y se lo van a pasar genial. Qué bien. Oye, porque ya estamos un poquito mayorcitos, ¿no, Iranzu? Pero da ganas, ¿no? de sumarse al campamento. Yo enseguida me apuntaría, aunque sea como experta, ¿no? en asma. Te quiero decir, me parece una iniciativa fantástica lo de los campamentos de niños con asma, porque creo que necesitan esa atención especial, ¿no? de monitores que sepan actuar. Y bueno, mi mensaje también pues bueno, sería un poquito que necesitamos un protocolo de primeros auxilios de asma, que bueno, que lo más importante es que si te encuentras con una persona con asma y le da un ataque, pues bueno, intentar identificar que le haya dado ese ataque de asma, obviamente poner el tronco en posición vertical, porque si nos caemos al suelo, nos tumbamos, pues obviamente vamos a respirar peor, y obviamente llamar al 112 y seguir las instrucciones del 112 e intentar pues ayudar con el inhalador, porque muchas veces pues por lo que sea pues no somos igual capaces de gestionar nosotros mismos las inhalaciones, ¿no? Entonces yo daría esos pequeños tips, ¿no? Que luego ya saldrá un protocolo de actuación de asma, pero en principio me parece súper importante lo que ha dicho el doctor, que desde pequeños a los niños se les eduque en su enfermedad, que aprendan que es una patología que se puede controlar, que tienen que ser adherentes desde pequeños, porque si están bien es por la adherencia al tratamiento, si no estarían peor. Y ese mensaje positivo me parece fundamental, pero habría que hacer campamentos también para mayores, ¿eh? Obviamente nosotros también pues destacar la labor de las asociaciones, ¿no? Que las asociaciones también lo que hacemos es formar, informar y educar, ¿no? A todos los pacientes, cuidadores o familiares de personas asmáticas de cualquiera que sea el grado, con lo cual también hago ese llamamiento a que las personas pues bueno, se impliquen en las asociaciones de asma para aprender sobre la enfermedad y para hacerse pacientes expertos y al final pues controlar mejor su patología y tener una mejor calidad de vida. Ha sido estupendo compartir con vosotros dos, una vez más, por cierto, este episodio, un episodio de Date un Respiro. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, y a ver si hablamos de cosas más alegres también, ¿no? Aquí. Claro que sí. Pero bueno, claro que el sentido del humor, por lo que veo, a ninguno de los dos os falta. Eso nos alegra y nos motiva. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. A vosotros y a cenar. Estás escuchando Date un Respiro. Esperamos que esta tertulia haya contribuido a generar una mayor concienciación sobre el asma y a difundir unos conocimientos básicos sobre cómo actuar
en caso de que estemos con alguien que sufre una crisis asmática. Agradecemos que nos los hayan transmitido en esta interesante tertulia el doctor Javier Contreras e Iranzu Muerza. Muchas gracias, de verdad, a los dos. Y gracias también a ti, como siempre, por habernos escuchado. Si te ha gustado este episodio, sabes que puedes hacérnoslo saber a través de la propia plataforma desde la que nos escuches y también hacernos llegar preguntas, comentarios o sugerencias. FENAER y todo el equipo de este podcast se despiden hasta el próximo episodio. Somos Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Olga González y Martiño Suárez en la producción y en el guión, Elena Goyanes en la coordinación y quien te habla ante el micrófono, Luis Fraga. Nos despedimos ya, le cedo el micro, como no, a Gracia para que ponga, como en cada episodio, el punto de humor, yo diría que incluso de extravagancia, a Date un Respiro. Con ella te dejo hasta la próxima edición de Date un Respiro. Adiós. Desde luego es que vivimos en un país de cuñaos, que nos creemos que lo sabemos todo y a la hora de la verdad resulta que hay cosas básicas que ni repajolera idea. Y no me refiero a cosas básicas como cambiar la rueda de un coche. Bueno, aunque pensándolo bien, eso para mí básico no es más bien mecánica avanzada. Bueno, a ver, que no me refiero a cosas básicas como escoger el programa adecuado en la lavadora, purgar los radiadores o borrar el historial de internet. No, me refiero a cosas que es más necesario saber. Por ejemplo, de enfermedades sabemos todos un mundo. Sí, que tú hablas en un grupito de amigos, por ejemplo, de una enfermedad, la que sea, y al menos 5 de los 4 presentes la han tenido, o tienen un pariente o alguien que la sufre. Y bueno, por supuesto, hables de la enfermedad que hables, rápidamente te llueven remedios infalibles. Que no veas la de médicos que hay por ahí que no han necesitado pisar la facultad de medicina. Tantos como expertos en todo en una tertulia de la radio o de la tele. Sí, sabemos mucho de enfermedades, pero luego resulta que estamos con alguien que sufre una crisis de asma y no sabemos cómo actuar. Que es curioso, que tú estás en una piscina, pongo por caso, y de repente alguien se ahoga y allá van 300 a salvarlo, bien entrenados y segurísimos de lo que hay que hacer. Desde el tipo de bañador ceñidito, de esos de marcaje, ya me entiendes, hasta el turista colorado como una gamba y con bermuda de flores hasta las rodillas de esas de no sé, de lo que sea, vaya. Que la verdad, a mí no me sorprende que haya socorristas que viendo el percal digan aquello de ir pana es tontería. Y cuando entre todos sacan al casi ahogado, se suman los expertos en reanimación. Desde el que va loco por hacer un boca a boca, al que está a punto de rematarlo le rompe 3 costillas porque se le va la mano con la RCP. Sin contar al ingeniero, que siempre hay uno, que mira la escena desde arriba y empieza a decir, pues contando con la masa corporal, el volumen de agua ingerida, el peso del costillar y la velocidad y aceleración del masaje, yo creo que es para decirle, mira, déjalo, porque para cuando acabes tú los cálculos, a este lo hemos perdido, vaya. Pero si alguien se ahoga sin agua, o sea, por una crisis asmática, ¡ajá! Ahí nadie sabe qué hacer. Ponlo boca arriba. No, yo creo que mejor boca abajo, ¿no? De lado, vamos, digo yo. ¿Tendrá alguna pastilla para estos casos, no? Yo creo que tendríamos que hacerle el boca a boca. Y si llamamos a urgencias, mejor lo llevamos nosotros. Yo creo que llegamos antes. Sí, pero de momento que se siente. Eso, que se siente y esperamos a que se le pase. Lo que yo te diga, ni repajolera idea. Y es que la cosa empieza porque todos sabemos qué es el asma, pero en realidad no sabemos casi nada del asma. ¿El asma? Sí, eso que les da a algunos en primavera. Asma, eso es muy normal de tener. Mi prima, la de Murcia, es asmática, ya ves, está como una rosa. Cogerse una baja por tener asma, menuda jeta. Asma, eso no es nada. Y así. Ay, cuánta falta hace la información, la concienciación y la divulgación. Saber, por ejemplo, que el asma no es ninguna bobada, no, que puede ser grave y que es una enfermedad crónica y que puede incapacitar para según qué actividades y que quien la sufre puede tener una crisis en cualquier momento y hay que saber cómo actuar si eso pasa. Vamos,
que hacen falta más enterados y menos enteradillos. ¿No crees? ¡Hala! ¡Hasta la próxima! Hasta aquí, Date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.